bienvenidos una vez más al Señalador de Ideas. Sabe las distintas alternativas que tiene, las distintas vías de comunicación para estar en esta conexión que tenemos semana a semana y también poder recibir las sugerencias que ustedes consideren oportunas. En esta oportunidad, el Señalador de Ideas, y digo, en esta oportunidad no, siempre, desde nuestro humilde lugar, intentamos abordar la realidad y comprometernos con las temáticas. Y hoy no es la excepción, al contrario. Estamos con una representante de Madres del Dolor, esta asociación que hace tantos años viene luchando para pedir justicia. Justicia por tantas injusticias, valga la redundancia, a nivel judicial que hay en nuestro país. Hoy vamos a estar entonces con Isabel Yaconis para que nos cuente cómo está posicionado en este momento Madres del Dolor y las distintas actividades que están llevando adelante. Así que los invitamos a que nos acompañe, pero previamente, antes de ir al informe, tenemos la opinión en esta oportunidad en la voz del doctor Julio Pueyrredón. Gracias, Cari. Sí, es un editorial bastante concreto, ¿no? Yo, cuando tuve que analizar esto, lo analicé desde un lado, que es hablar un poco de lo que es el ciclo de la vida. El ciclo de la vida son, en principio, las clásicas 4 etapas. Nace, crece, se reproduce y muere. En el ser humano, obviamente, estas etapas están plagadas de otras infinitas intermedias, plagadas de amor, de proyectos, de momentos de felicidad, de crecimiento, de avanzar en la vida, de cómo unos se nutren de sus padres, de sus hermanos, y todo un proceso por el cual uno va creciendo, y cuando llega el momento, el padre, el momento que le toca partir, es acompañado por sus hijos y se va con la tranquilidad de dejar un gran legado, que es esos hijos hechos hombres o mujeres con todas las letras. Este ciclo puede alterarse solamente por 2 motivos, o una enfermedad lamentable que solamente se la puede controlar a través de la medicina, y otro totalmente manejable y controlable, que es a través del delito, que es el que puede cortar este ciclo. Hoy hay infinidad de personas que son privadas de la vida, o su vida alterada, porque si bien no mueren, sufren situaciones o consecuencias por ser víctimas de delitos, por delincuentes deleznables, drogados, que no tienen ningún apego a la vida, y menos respeto, ni siquiera a la propia. A veces hasta actúan más buscando el sufrimiento ajeno que obtener un beneficio económico. Van a robar y en vez de robar pueden llegar a dañar, matar, lastimar, porque se los miró mal o porque sí. Después están los que se sienten por encima de las leyes, que se creen intocables, que pueden hacer lo que quieran, hasta destruir las vidas y las familias. Estas lacras sociales, estos tomates podridos, como hubiera dicho Santo Tomás de Aquino, deben ser de una vez por todas extirpados y en algún caso controlado. Los que se puedan curar, que se los cure, que se les dé una vida normal, pero primero que paguen sus deudas con la sociedad. Los que no, los tomates que pudren el resto del cajón, deberán ser controlados y puestos a resguardo si es necesario para siempre. No podemos permitir más que los inocentes sufran por la inoperancia, la burocracia o el falso garantismo demagógico de los últimos años. Los derechos humanos son del honesto, del niño, de la víctima y del buen ser humano, no de la lacra. Madres del Dolor. Mujeres que perdieron a sus hijos en manos de asesinos, hoy organizadas en busca de justicia, pero principalmente en la implementación de herramientas legales que ayuden a disminuir esta triste estadística. Madres del Dolor, las otras madres. Y por supuesto también queremos escuchar en esta oportunidad al doctor Miguel Ángel Sáez. Gracias, Cari. Sí, un poquito recordando cómo se origina la Asociación de Madres del Dolor, ¿no? Y yo creo que el origen, fundamentalmente, es la poca respuesta, incluso de la sociedad misma, ¿no? Pasando, por supuesto, con la justicia. Esta asociación creo que se origina, si no
no tengo esta memoria bien, que puede ser posible, con Vivian Petrone, que la creó, Petrone, ¿no es cierto? Que creó esta asociación, empezó a juntar madres, ¿no? Que era casi una necesidad porque no había respuesta del crimen de sus hijos, ¿no? Fundamentalmente. Y sabemos atrás de todo esto lo que repercute, Julio, en el seno familiar, ¿no? Uno está preparado para perder un mayor, pero para perder un hijo debe ser un dolor insoportable. Y necesariamente y casi lógicamente eso se tiene que tratar de juntarnos, ¿no? Ante una necesidad tan grande de justicia de haber perdido un hijo. Y entonces ahí nace Perrone, que Perrone nace porque un hombre atropella a su hijo en San Isidro y lo mataron. Ah, qué bien. Y durante el tiempo que juntos con otras madres del dolor reclamaban justicia por otros cuadros casi similares de crímenes que arrebataron a sus hijos, muchos de los proyectos fueron cajoneados. ¿Y esto qué produjo en Viviana, en la fundadora? Que en este momento no la tienen ustedes en la asociación. Y quizás por ese gran cansancio de las peleas, de ir a la justicia, de reclamo en el Congreso, de proyectos de ley, etcétera, etcétera. Por eso también hay que hablar, Julio, de qué pasa con la justicia con este tipo de cosas y qué pasa con algunos jueces, porque por ahí tienen sentencia a través de muchos años de lucha de las madres del dolor y salen, algunos tienen perpetua y salen haciendo visitas con su familia, otros le disminuyen la pena y te da una sensación. Es muy difícil meterse en el alma, en el corazón de una madre que ya perdió a su hijo y sentir igual, pero debe sentir una soledad que diría yo de justicia, ¿no? Porque no son cosas qué sé yo, un accidente casual. Tenemos el caso de la Gina Barrios, por ejemplo, ¿no? Que atropelló y escapó a Mar del Plata y murió la hija. Hoy está boxeando. Y la atropelló 2 veces. Sí. Bueno, ¿No? de lo que vos decís, Miguel. Son casos muy fuertes en donde la justicia no responde de igual manera. Bueno, parte de lo que vos decís, yo creo que en gran sentido... Bueno, parte se ha tratado de corregir ahora con las últimas leyes para los delitos graves, pero uno de los grandes problemas que ha habido acá, a mi criterio, ha sido también esa suerte de falso garantismo demagógico que yo mencioné. Claro, que hemos hablado. Pero me parece que vamos a sumar a... Isabel Yaconis. Gracias, Isabel, por acompañarnos. No, por favor, en esta muy interesante ¿eh? todo lo que estoy escuchando en esta mesa, pero, a ver, yo le agregaría que cuando te matan un hijo, al gran dolor que nunca lo vas a aceptar, porque yo creo que llevamos dentro la negación de que nuestro hijo está y sabemos que no lo vamos a ver nunca más. De pronto te das cuenta que perdiste tu pasado. Tu pasado fue historia, lo que viviste con ellos, ¿no? Todas las noches en vela porque volaban de fiebre, o el primer diente, todo las satisfacciones que vivimos con nuestros hijos. Eso es historia y la perdés y te quedás sin futuro, porque creo que todo lo que aportamos en nuestros hijos es el futuro, ¿no? Que serán, se casarán, me darán nietos. Claro. Y es la impotencia de decir por qué pasó, y esos por qué, que no me vengan a decir que Dios necesitaba un ángel, por eso se llevó a mi hija, que eso lo usan a veces los psicólogos y les diría que no cometan esos errores, ¿no? O que quizás tenía tanta luz para este mundo que ya había cumplido su paso, los que creen que venimos de otras vidas. La Asociación Civil Madres del Dolor nace porque a partir del año 2001 el país, envuelto en mucha violencia, desde la caída del presidente de la Rúa, es como que comienza la era de los secuestros express, comienza
la época de quizás de más violencia entre los jóvenes, y de pronto, bueno, a una madre le atropellan el hijo, lo dejan tirado, lo abandonan definitivamente, que es el hijo de Vivian Perrone, este chico de 14 años muere sin haber sido asistido por la persona que lo atropella, o el secuestro extorsivo de Juan Manuel Canillas, sí, allá en el año 2002, cuando con la familia se negocia lo que se va a dejar, época de corralito, no se podía sacar dinero de los bancos, la familia recoge todo lo que hay en la casa, se lo entrega en la puerta a los secuestradores, le dicen, ahora te devolvemos a tu hijo, le dicen al papá, una mentira horrible porque cruzan la General Paz y terminan matando por la espalda de un disparo a Juan Manuel, y a los pocos meses sucede lo de Lucila en el mismo barrio, Núñez. Era una seguidilla, o sea, mi hija volviendo a casa la intercepta un violador ahí escondido, 7 menos cuarto de la tarde, y bueno, y mi hija lucha con ese agresor que le destroza la cara a golpes, que la arrastra 100 metros por un terraplén, la doblega, Lucila lucha y defiende su integridad sexual, y con eso le fue la vida porque este hombre enloqueció y terminó asfixiándola con sus manos. Es ahí donde aparece Juan Car de Red Solidaria y ya conociendo a Marta Canillas, la trae a mi casa como para que me consuele, y aparece Vivian Perrone y yo empiezo con las marchas y cada vez son más los papás que se acercan, porque durante 6 meses yo cortaba la avenida Cabildo, que en esa época no había cortes, no había las marchas que ahora ya pasaron a ser parte de la historia, y se me reúnen papás de muchos barrios porque ven que el caso de Lucila conmocionó a la sociedad y no había canal que no quisiera cubrir, o revista o gráfica la nota, y creo que es donde cuando Vivian dijo, acá tenemos que hacer algo, tenemos que enaltecer a la justicia, porque ya se veían las puertas giratorias, nadie se ocupaba de las víctimas no teníamos voz. En el caso de mi hija había quedó material genético del agresor, por lo cual se pudo hacer un ADN, y no había un banco de huellas genéticas de condenados por delitos sexuales. Claro. Entonces no teníamos dónde cotejar ese ADN, y yo dije, ¿cómo puede ser que no tengamos bancos de huellas genéticas, que es una herramienta para las investigaciones? Y ahí empecé a ahondar sobre el tema y me metí en cómo esto se manejaba en el mundo, y me enteré que Gran Bretaña tenía el mayor banco de huellas genéticas, no de delincuentes sexuales, sino que de homicidios por crímenes cometidos, igual Alemania, Francia, Italia, y cómo nosotros no contábamos con esa herramienta. Creo que hoy, llegamos al 2017 con una ley recientemente reglamentada, que fue la creación del Banco de Huellas Genéticas, que durmió 3 años en un cajón, porque fue sancionada por unanimidad allá por el 2013, y contamos con una ley de víctimas. Hoy la víctima va a tener, al igual que el victimario, alguien que lo asista, un abogado, un sitio, se van a crear en todo el país lugares para brindarle contención, asesoramiento a familiares de víctimas, y yo creo que todo esto lo logró la sociedad, lamentablemente los que sufrimos las pérdidas, porque cuando no nos pasa, siempre creemos que no nos va a pasar. Sí, pero te corrijo, pero no lo logró la sociedad, lo lograron ustedes. Lo lograron ustedes. Con la lucha contra la justicia, con los proyectos cajoneados, que hace muchísimo que están pidiendo proyectos, que esos proyectos se convierten en ley. Por suerte ahora está la ley, pero hay casos, Isabel, que son espeluznantes, ¿no? Espeluznante el caso de los 3 policías que toman una chica de 15 años,
que le compromen, claro, que le compromen de todo, le comproban de todo y dan perpetua y tienen salidas transitorias. A los 15 años. Lo que pasa además... Los 15 años tienen salidas transitorias. Entonces hay un problema serio de justicia, como en otras cosas que habíamos hablado, Julio, y que vos te explayás bien porque es la profesión tuya, y que da cierta bronca social, porque yo opino, si yo llego a perder algo, yo, no sé, se destruye una familia, ¿no? Como dijiste vos antes, el tratar de ver lo que hubiese sido, cómo hubiese crecido, acompañarlo. Yo por más que trato de pensar, y es una cosa que no lo concibo como para mí, ¿no? Es antinatural. Hasta que te sucede, es desgraciadamente. Antinatural totalmente, yo creo que es una aberración, digamos. Creo que es una de las cosas más aberrantes el hecho de sufrir la muerte de un hijo, ¿no? Terrible. Y coincido que ustedes son las grandes responsables de muchas de estas reformas que se hacen hoy. Yo lo veo muchas veces yendo a tribunales, hoy ya están los afiches diciendo si usted fue víctima de un delito, llame a este número, va a tener asistencia jurídica. Y eso es todo mérito de ustedes. Yo creo que hay muchas marchas, que eso a veces lo criticamos, muchas marchas que se hacen que son totalmente politiquería barata o políticas, y si hay una marcha que realmente la gente vamos todos apoyando y que son pacíficas y que son, creo que hay unanimidad, es justamente las marchas en favor, pidiendo la justicia en estos casos. Sí, el para que no te pase o para ni una menos, ¿no? Claro, o sea, son También. todas marchas, digamos, que tienden a decir basta de atacar a la gente sana, a la gente buena, de romper familias, de romper proyectos, de romper ilusiones, de romper todas esas cosas, digamos, por parte de gente que son inadaptados sociales y que realmente no tienen ningún tipo de apego ni respeto por nada, ¿no? La sociedad rechaza la violencia en todas sus formas, y es lo que nosotras vamos a las escuelas porque nos invitan a colegios secundarios del Estado o privados, y es lindo hablar con los jóvenes, y la verdad que a veces nos miramos y dijimos, no, tenemos que tratar de no aburrirlos, que se enganchen, que puedan llevar el tema a la casa, ¿no? Y les puedo asegurar que hay un cariño después en la foto final, que nos abrazan, realmente, porque los jóvenes, todos fuimos jóvenes y siempre la mirada o la palabra de los adultos a veces nos molestaba. Entonces yo tengo esos recuerdos de mi juventud, y cuando les hablo, trato de, que tengan cuidado, hoy el alcohol, las drogas, eso de salir de un local bailable y agarrarse a trompadas y hasta terminar con la muerte, porque con el coche, el valor a la vida, ¿no? Exacto. Después un auto es un arma, un auto es un arma. Entonces también nosotros formamos parte de una ONG internacional que está en el mundo, porque la problemática de las muertes en tránsito es la epidemia más grande, es una pandemia mundial. No, o sea, todavía no tomamos conciencia de eso. Y creo que, yo a Vivian Perrone la admiro, porque si hay un congreso, no sé, en el otro punto del mundo, ella ahí está presente, ha ido a muchísimos congresos, y es la que ha hecho todos los contactos para que esta problemática sea vista como un problema que tenemos que buscar una solución. Vamos a hacer, Miguel, si te parece, una breve pausa, y luego seguimos conversando con Isabel Yacones. No podés estar en todas. Necesitas Tango Gestión. Te la dejo picando. Tango Software. Crecer es posible. Y mientras escuchaba a Isabel, también tenemos una responsabilidad como sociedad cuando emitimos el voto, por ejemplo, porque muchos de los responsables de que las leyes salgan o no tienen que ver con lo que nosotros elegimos para que la Argentina funcione de una vez por todas. Y la Argentina funciona con gente como Isabel,
como tanta gente de bien, sin especulaciones, solamente en búsqueda de tener una vida, una calidad de vida como corresponde, de que esta Argentina de una vez por todas sea lo que merece ser, ¿no? Y no estar en manos de delincuentes. Y aparte, Karen, Sí, una cosita pero chiquita, y después te dijo Julio que vas a decir unas cosas importantes. La grandeza que tienen las madres del dolor de la donación de órganos. Es una grandeza que hay que tener un corazón enorme ante una pérdida en las circunstancias que pierden sus hijos, y dar vida, porque en mi instancia le están dando vida de una vida que le han quitado, ¿no? Y también, para terminar, yo por lo menos, es el tema de los medios de comunicación. Ellos tienen respaldo, van a las escuelas, difunden en los congresos y todo, pero hay una deuda, y yo me hago cargo, una deuda de comunicación entre la Asociación de las Madres del Dolor y los medios de comunicación. Y yo incluso comprometo que espaciadamente vamos a invitarlas, si pueden venir a exponernos toda esta evolución que están haciendo, por suerte, con la sacada de la ley, etcétera, etcétera. Así que eso es admirable, y le felicito con ese gran dolor que tienen las madres que dan a través de sus hijos muertos vida en otras personas. Bien. Julio. No, sí, indudablemente es fantástico, aparte la energía que sacan, ¿no? La energía que sacan para impulsar reformas y lejos de ponerse en una postura quizá egoísta, al contrario, se ven en una postura tan generosa de salir a proteger los hijos de los demás, ¿no? Y un poco lo que hablabas de la parte de banco de datos genéticos, yo lo he comentado una vez, tuve la oportunidad a raíz de que en su momento tuve una invitación al evento cuando vino Giuliani, tuve la posibilidad de tener una charla con él, pero una de las cosas que él comentó, que eso viene a ratificar un poco lo que decías, que ya lo he comentado alguna vez, pero bueno, viene al caso, que por ejemplo, cuando fue el atentado en Las Torres, ellos, sí, el número no me acuerdo exacto, pero creo que de los 3.000 y pico de muertos se encontraron nada más que 500 y pico de cuerpos. El resto de los cuerpos los pudieron identificar gracias a la tecnología, base de datos que ellos tenían de ADN y de otro tipo, a través de la revisión que tenían en los materiales. O sea, fíjate la importancia que tiene de contar con los datos genéticos o datos de ADN de la gente, para una catástrofe, y más para un delito. Creo que para proteger a la gente de un delincuente tenés que contar con la máxima tecnología. Nosotros propusimos que fuera al nacer, en vez de el piecito o la huellita se tome el bebé, que ya tuviera el ADN. Por poco nos matan. Porque ¿qué argumento te dieron? Que cuando ese bebé fuera adulto, iba a preguntar quién había autorizado a que su ADN estuviera en el documento. Un imbécil puede decir. Así que bueno, y también como decir que ingresan al banco de huellas genéticas una vez que la sentencia queda firme. ¿Te das cuenta que con ese criterio podrían llegar a decir quién autorizó que me pongan Julio, por ejemplo? Exacto. O quién autorizó? Es ridículo, si hay una ley que autoriza que se tomen esas muestras, pero más bien, y que tiene en aras el bien común está siempre sobre el bien particular. Exacto. Eso es un principio de cualquier sociedad republicana y democrática. Exacto. O sea, que es ridículo el argumento. Es porque no quieren trabajar. Más bien, si habremos estado sesiones y sesiones en el Congreso, algunos se duermen, y es verdad. Pero yo soy asesor a veces y veo cada cosa. Hemos estado en el anexo donde se cocinan todos los proyectos y no baja. Bueno, cuando tienen que votar una ley, los timbres ensordecen, porque esta asociación, que es apolítica, pero que no hace política partidaria, pero que sí hacemos política cuando armamos o se nos ocurre un proyecto, ahí nos vamos a sentar con el gobernante de turno o con los diputados que están ocupando las bancas y golpeamos. Y siempre somos muy bien recibidas y escuchadas, pero cuesta, porque para sacar una ley por ahí pasan 6, 7, 8 años, y ahí está la perseverancia y el amor de las madres. También, desgraciadamente, Isabel, hay intereses políticos con el dolor,
de los demás. Es que parte todo de eso, ¿no? el Y interés especulan político. y Claro. cabalgan sobre el dolor de los demás. Sí. Es terrible eso. Pero eso Eso sería un capítulo. Y perdóname Sí. que yo te voy a corregir porque vos en tu bondad me parece que estás siendo acá también demasiado buena. Que una ley de ese calibre tarde 6 o 8 años es dejadez. 9 es años. inmoral. O 9 Es años Nueve inmoral. es años. dejadez e inmoralidad. Porque ¿sabes qué? Las leyes, cuando han querido sacar una ley rápido, la han sacado Por decreto. en meses o por decreto. Entonces, a mí que no me vengan los congresistas a decirme que tienen un motivo para una ley de ese tipo poder demorarla 9 años. O sea, es realmente inmoral que No, la y demoren. lo peor y lo más grave fue que una vez que fue votada por unanimidad, el Ejecutivo nos mintió, a los 15 días llamaron de la Casa de Gobierno diciendo que la ley ya había sido reglamentada. Cuando asumen las nuevas autoridades, le preguntamos al doctor Garabano en qué estado estaba el registro, cuántos datos ya se habían cargado de ADN de condenados. No tenían ni idea. Y la empezaron a buscar. ¿Saben dónde la encontraron? En el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Qué- pero muy bien guardadita en un cajón. Es indignante. Es ¿no? indignante. Claro. No, las ¿Ves cosas que algún ves. cambio entre la gestión anterior y esta, digo, en tomar conciencia y actuar en consecuencia? Yo creo que sí. Sí, porque esto se movió esto fue en enero y en julio se sancionó, ¿no? Con la firma del Ejecutivo, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. O sea que se pusieron todos los actores, pero o sea, las organizaciones son bien recibidas, no solamente Madres del Dolor. Las otras agrupaciones también que conformadas por familiares de víctimas también son bien recibidas. Y bueno, y eso ya es importante, pero después nosotros somos como los pajaritos que la seguimos, o sea, como dicen, ¿no?, el viejo refrán, que la única lucha que se pierde es la que se abandona, y nosotros lo tenemos como eslogan. Y no, es que la verdad que lo de Sí, ustedes es realmente fabuloso. Pues Y yo digo, tiene- si uno como Ya padre, tenemos que terminar Sí. el a Una sola veces cosita. un hijo tuyo está enfermo, tiene alguna enfermedad complicada y te desesperás, imagino cuando lo perdés, ¿no? Sí. Bien. ¿Tienen algún evento para estos días o para este año? Bueno, el 20 de noviembre próximo, que es el tercer domingo de noviembre en el mundo, es el Día de la Víctima de Tránsito. Y nosotros el año pasado hicimos una barrileteada ahí en Vicente López, en el Ajá. río, y eran todas estrellas amarillas. Mira vos. Creo como 500 barriletes que la gente se engancha, viene, pero es para que llegue Claro, el claro, sentido ¿no? de respetar, del respeto al tránsito. Y ese es el Isabel, próximo. muchísimas gracias por Gracias, habernos muy amable, acompañado muy y amable. nuestra admiración, por supuesto. Gracias. Total. Bueno, tenemos segunditos, vamos a rápido, usted tiene... Muy cortito. Muy cortito, rápido. A ver. Lamentablemente, bueno, también es otro de los habituales, pero creo que es el más indicado para recibir este cataplín, es el doctor Eugenio Zaffaroni. Zaffaroni, parte de todo esto, pensá que lo has creado vos con tu garantismo demagógico. Muchas de estas víctimas probablemente podrían estar vivas si no se hubiera aplicado ese falso garantismo y esa falsa tendencia de muchos de estos jueces que fueron formados con la mentalidad esta que vos generaste. Isabel, ¿querés hacer algún comentario más? Que adhiero totalmente a lo que dijo el doctor. Lamentablemente son años de lavado de cerebros dentro de la Facultad de Derecho. Muy amable, gracias, muy amable. Nos vamos. Gracias, gracias nuevamente y gracias a todos ustedes por habernos acompañado y a crear conciencia, básicamente. Gracias.